Hola, ¿qué tal amigos Nitro? Mi nombre es Sebastián y en esta oportunidad presentamos a la Dominar 250, hermana menor de la Dominar 400. Acompáñenme en este video para poder conocer más sobre ella. Arrancamos con la parte estética de la Dominar. Este color rojo la realza bastante. Estas líneas plomas del chasis van muy bien con el color de las barras. Este color negro mate del tubo de escape lo hace desapercibido y no le quita presencia al chasis. Luego tenemos aquí los aros y este color mate bien podría ser esmaltado para que tenga un brillo, pero bueno, en esta ocasión lo han dejado así. Algo bueno de esta moto es estos protectores con los que ya viene, que son negros, es decir que no se ven tampoco, y bueno, pueden proteger bastante la moto de caída. Esta máscara o foco ya debe ser conocido por muchos de ustedes, ya que la presenta también la Dominar 400. Es un foco muy bonito, le da bastante presencia, una máscara bien chévere. Estos espejos de aquí, a mi opinión, este hueco de aquí o orificio le da muy bien en lo que es a la velocidad porque no choca con el viento, entonces genera aerodinámica para la moto. Los focos LED, al ser delgados y no como otras motos de cilindrada más baja que tienen los focos más grandes, cortan el viento de alguna manera. Las barras que presenta la moto son unas barras de suspensión invertida. ¿Y cómo funcionan estas barras? A diferencia de la suspensión que es la normal, digamos, o la más común, la llanta sube en cada bache o cada rompemuelle. A mi percepción, esta suspensión ayuda bastante con lo que es el peso de la moto, que son 180 kilogramos. No es una moto liviana, tampoco es la más pesada como pueden ser otras más grandes, como para viajes, de cilindradas más grandes como 600, incluso 1000 obviamente. ¿Por qué sí y por qué no la postura de esta moto? En este caso simplemente porque sí, los pros, ya que la postura de esta moto es muy cómoda. Si la comparamos con una pistera, ¿cómo sería la postura? Mucho más inclinada hacia adelante, la espalda mucho más inclinada. Si fuera una chopper, sería quizás con los brazos arriba, pero no, para ciudad me parece muy cómoda. Yo mido unos 7'4" y bueno, sí llego cómodamente al piso. Puedo manejarla, parar en los semáforos tranquilamente. Así que bueno, para ciudad me parece una moto muy buena. Este motor de 248.77 centímetros cúbicos, no exactamente 250, pero bueno, ahí lo tenemos, ofrece un caballaje de 26.6 caballos de fuerza. Entonces llegamos de 0 a 100 kilómetros por hora en 8.23 segundos. Imagínense lograr esa velocidad o esa aceleración en la calle, en la ciudad, obviamente respetando las leyes de tránsito. Tenemos un arranque muy rápido. Aquí tenemos un monoshock, es la suspensión de apoyo de atrás. Lo que tenemos aquí es un envase con nitrox. Esto es lo que va a apoyar o ayudar al monoshock a que funcione de una manera mejor. Es como un líquido que le da más fuerza al monoshock. Otras motos tienen suspensión en los dos lados, que puede ser más para carga en muchos casos, pero este le da un estilo, digamos, más sport. Adelante tenemos un disco de freno de 300 milímetros. No se podía esperar menos y nos trajeron con ABS. Tiene un ABS de doble paso. ¿Para qué sirve el ABS? Por ejemplo, si está lloviendo, al momento de frenar, la moto no se va a clavar. Va a ayudar que vaya frenando progresivamente. En el disco atrás tenemos 230 milímetros, de igual forma, con ABS, con unos frenos, unos calipers Vibbre. Aquí es un pistón y adelante son dos pistones. Yo creo que Vibbre ayuda bastante. Tenemos muchísimas marcas en el mercado, Nifin, Brembo, etc. Vibbre para hacer balayage y para una moto 250 creo que le va súper bien. Atrás está bien que sea un pistón, aparte tenemos garantía con Vibbre, adelante son dos pistones, creo que ayuda bastante, el freno de adelante, el disco es amplio, lo que creo que se ayuda bastante en lo que es la frenada. Aquí podemos observar la pantalla digital que presenta la moto, tiene doble pantalla digital, esta es la segunda. Aquí se muestra el ABS que está activado y bueno, el logo de Bayash. Aquí podemos ver la capacidad de gasolina, aquí la velocidad, las revoluciones y cuando está en neutro, aquí podemos verlo en color verde. Ahora hablemos de las medidas de la moto. De largo tenemos 2156 milímetros, de ancho tenemos 836
y de alto 1112 milímetros. Del piso al suelo tenemos una altura de 15 centímetros. Entonces, bueno, con cada rompemuelle que pasemos yo creo que es más que suficiente, incluso con un pasajero. La moto cuando baje va a ser totalmente cómodo. Bueno amigos, como pudieron observar, es una moto que se comporta muy bien en la ciudad, se comporta muy bien en la pista, tiene buena aceleración. Aparte, me gusta recalcar mucho lo del color, que la hace lucir muy bien, es un rojo muy vivo. Me parece una moto agresiva, he tenido la oportunidad de probar la NS200 y me parece como una versión muy mejorada, un poco más grande, más ancha, más robusta. Y aparte que tiene barras invertidas que ayuda bastante, un buen monoshock, buena suspensión y bueno, eso ayuda mucho a la hora de salir en el semáforo. El precio de este modelo va desde los 16.560 soles todo febrero, un precio que va acorde con la categoría y la cilindrada de esta moto. Hablando sobre los rivales de la Dominar 250, podemos mencionar a la CB250 Twister, que pertenece a Honda, a la Yamaha FZ25, a la KTM Duke 200 NG y a la KTM RC 200. Bueno, gracias por llegar hasta el final del video. Esperamos que les haya gustado mucho el video, haber observado muy bien la moto. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y obviamente a la campana de notificaciones para que cada vez que subamos un video les pueda salir. Y hasta un próximo video.